Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos una vez más a Fútbol 360 NetBraining. Como yo siempre digo, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos con otro vídeo de fútbol retro, pero esta vez no será ni un jugador, ni un entrenador, ni un club. Será uno de los acontecimientos, una de las mayores tragedias del fútbol mundial y uno de los acontecimientos que marcaría para siempre el fútbol inglés. Estamos hablando de la tragedia de Hillsborough, perdón. Eh, Ahora vamos a explicar un poquito cómo se desarrolló. Bueno, pues esto sucedería un 15 de abril de 1989 en una final de FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Esto sucedería gracias al desastroso protocolo de seguridad que habría en el estadio. En principio murieron en el acto 94 aficionados, pero la cifra al final se agrandó hasta los 97. O sea, fue un incidente de una gravedad muy grande. 97 muertos es una cifra a tener en cuenta. Vale. Todo principalmente viene por la oposición del gobierno de Margaret Thatcher. Eh, Margaret Thatcher, digamos que veía el fútbol de una forma diferente a la que todos lo vemos hoy en día. Eh, Margaret Thatcher acusaba mucho a los aficionados ingleses de cierto juliganismo, de ser unos borrachos generalmente. Margaret Thatcher era un poco, digamos, no solo clasista, que también, sino eh, algo tendente al cliché, ¿vale? Margaret Thatcher era la típica persona que está en contra de todo, ¿vale? Y esto interfirió mucho y ahora en la tragedia de Hillsborough, y ahora veremos por qué. Vale, vamos a ver los tres grandes errores que cometen las autoridades, porque este protocolo fue desastroso. Y fue desastroso por los tres pedazos de errores que vamos a ver ahora. Vale, el primer error estuvo en el férreo control que se le hizo solo a los fans del Liverpool. Es decir, enfatizo, solo a los fans del Liverpool. Además, este control se hizo en plena carretera, ¿vale? Es decir, cuando los hinchas del Liverpool estaban llegando en sus vehículos y aparte de cuando estaban llegando en sus vehículos, también se ponía a la gente en medio de la carretera, porque claro, la marea del Liverpool era muy tumultuosa, es decir, era muy grande y la única forma que había de agruparla era metiéndola en medio de la carretera, pero así también obstruías el tráfico. Entonces, de ahí viene el primer error de las autoridades. Porque aparte de poner a los aficionados del Liverpool en plena carretera, estos controles tan serios provocaron que la gran mayoría de aficionados del Liverpool llegasen muy tarde y se impacientaran por llegar a Hillsborough. Es decir, estos controles provocaron que la gente llegase tarde al estadio. Una de las principales cosas, bueno, yo creo que la principal que provocaría esta avalancha. Luego tenemos el segundo error, que fue la disposición de las gradas. Vale, hay que reconocer que las autoridades ya eran conocedoras de que iban a haber muchísimos, muchísimos, muchísimos aficionados del Liverpool. Muchísimos más que del Nottingham Forest. Pero aún así, vamos a ver, para que nos pongamos en situación, en Hillsborough habían de dos grandes gradas, que eran Spion Cop y Leppings Lane.
Spion Cop y Leppingsley. Vale. Spion Cop era la que más capacidad tenía, con una capacidad de 21.000 espectadores. Y Leppingsley era la que menos capacidad tenía, con 14.000 espectadores. Pues bueno, ¿qué hace la seguridad? Pues mete a la gente del Nottingham Forest en Spion Cop con capacidad de 21.000 espectadores y a los del Liverpool en Leppingsley apta solo para 14.000 espectadores, sabiendo que la gente del Liverpool iba a ser mucho más numerosa que la cifra que acabo de decir. Es decir, esto ya son errores de pura lógica. Tú tienes una grada de 21.000 y otra de 14.000. Spion Cop y Leppingsley. Sabes que la gente del Nottingham Forest va a ser bastante, pero no va a ser demasiada. Y sabes también que va a venir muchísima gente del Liverpool. Con lo cual, ¿qué tendrías que hacer? Meter a la gente del Liverpool en Spion Cop y a la gente del Nottingham Forest en Leppingsley. Pero en realidad lo hicieron al revés. La gente del Nottingham se fue a Spion Cop y la del Liverpool a Leppingsley. Error que, a mi punto de vista y al punto de vista de muchos medios de comunicación, tanto ingleses como foráneos, es mano del gobierno de Margaret Thatcher. Porque si no, estos errores no se explican. Y tiene toda la pinta de que es la mano total y absoluta del gobierno de Margaret Thatcher. Porque, como hemos dicho, Margaret Thatcher estaba totalmente en contra del aficionado al fútbol inglés. Por lo que sea, pero estaba en contra. Vale, las autoridades, como ya he dicho, las autoridades sabían, eran perfectas conocedoras de que la hinchada de Liverpool iba a ser muy grande. Es decir, que iba a venir mucha gente del Liverpool. Y aún así decidieron meter a la gente del Liverpool en Leppingsley. Error gravísimo provocado para mí por Margaret Thatcher. En aquella época cabe destacar también que los asientos no eran numerados, eran asientos libres. Es decir, no eran asientos numerados como son ahora. Con lo cual, la afluencia de gente iba a ser mayor porque entre que uno ocupa el asiento de otro y así, pues había gente que sabías que se iba a tener que sentar, por ejemplo, en las escaleras. Es decir, iba a haber una, ¿cómo decirlo? Un sobreaforo, un exceso de aforo. Vale. Y ahora vamos con el tercer error, con el error fatal, con el error que desencadenó la avalancha. La avalancha que estamos viendo aquí en imagen. Bueno, con el estadio ya lleno, aunque aún quedaba muchísima gente por entrar, porque como hemos dicho, Leppingsley tenía mucha menos capacidad que Spion Cop, el comandante de la policía inglesa tomaría la decisión final, que sería la decisión fatal. Es decir, abrir las puertas de la zona C. Es decir, las puertas de Leppingsley. Porque Leppingsley era la zona C del estadio. Se abrieron las puertas, los pasillos se obstruyeron totalmente y se produjo un tapón humano. Claro, un tapón humano. Vemos en la foto con toda la gente que venía, fíjate, la valla es de hierro y la están abollando. Y al final la consiguen romper. Es decir, es una afluencia de gente grandísima. Con lo cual se forma un tapón increíble y en el acto mueren 94 personas. Por la avalancha mueren 94 personas, de las cuales 766, sí, 766 resultan heridas. Es decir, esto al final terminó en 97 muertos y 766 heridos.
97 personas fallecidas y casi 800 heridas. Es algo imperdonable, es algo que para mí debería acompañar a Margaret Thatcher absolutamente toda su vida. Vale. El antiguo diseño de las gradas de los estadios eran vallas de hierro muy altas, de mucha altura, que impedían a la gente saltar al campo, porque antes, mira que ahora la gente salta al césped, los espontáneos que ya no sabemos, pero es que antes saltaba más gente aún. Con lo cual, pues tenían vallas de mucha altura que impedían a la gente saltar al campo y eso fue lo que agravó la tragedia. Porque claro, nadie puede saltar la valla, con lo cual el tapón se hace más fuerte y al final acaba todo el mundo aplastado contra la valla, básicamente. Kenny Dalglish, en ese momento jugador del Nottingham Forest, cuenta de su propia experiencia, él mismo, dice, llevábamos 6 minutos de partido y no sabíamos lo que sucedía. Pensamos que se había derrumbado una valla. Es decir, según la gente llega a la valla, según la gente está llegando, es decir, vamos a ver, recapitulemos. Según la gente se entapona en la zona C, las autoridades dan un aviso, se para el partido y obligan a los jugadores y al árbitro a marcharse al vestuario, ¿vale? Y claro, Kenny Dalglish y sus compañeros desde el vestuario pues no sabían lo que sucedía y pensaba que lo que había pasado es que se había roto una valla. Y esto lo declara John Aldridge. John Aldridge, que fue un famoso y muy reconocido periodista deportivo de Inglaterra en los años 90, 80, 90 y 2000, dice que al rato Kenny intentó salir a ver lo que pasaba, pero alguien le dijo, Kenny, ahí acaba de morir gente. Es decir, hay alguien que frena a Kenny Dalglish y le dice, oye, que acaba de morir gente, no salgas. ¿Vale? Bueno, los aficionados, a modo desesperado, porque claro, tenían que llegar muchas ambulancias, porque al final son, pues, 97 muertos más 766 heridos, son 863 personas a atender, casi 900 personas. Es decir, los servicios sanitarios tenían que llegar y para mandarte todo ese equipamiento sanitario, claro, antes los estadios no tenían el equipamiento sanitario allí mismo. Es decir, tenía que venir. Entonces, los aficionados, para ir acelerando el trabajo, arrancaron las vallas publicitarias para improvisar unas camillas para atender a la gente. Vale. Días más tarde del incidente, a esos 94 aficionados se les añadirían otros 3, que morirían por las heridas gravísimas que les dejó la avalancha. Entre ellos el primo de la leyenda Red, Steven Gerrard. La policía filtró informaciones falsas para verter la culpa sobre los fans, definiéndolos como radicales y borrachos. Es decir, no es casualidad que la policía le dé a los medios una información que define a los propios aficionados como radicales y borrachos, cuando hace 2 días Margaret Thatcher había salido a decir que los aficionados al fútbol ingleses eran radicales y borrachos. Es decir, ya es mucha coincidencia que la policía diga lo mismo que Margaret Thatcher. ¿Vale? La investigación inicial no duró ni un año debido al gobierno de esta señora.
Pero las familias no se rindieron y durante 2 años se movilizaron con un movimiento llamado Justice for the 96. Y 25 años después, la justicia fallaría a su favor. Es decir, al final las familias obtuvieron su premio, se castigó al Estado inglés, tarde porque Margaret Thatcher para esa época ya había fallecido, con lo cual el peso de la ley no cayó sobre quien tenía que caer, pero por lo menos las familias pudieron tener la justicia que tanto ellos como sus familiares merecían. Por eso muchas veces se dice que no hay que mezclar el deporte con la política, porque son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas y al final aquellos aficionados a aquella noche en Hillsborough no se merecían lo que pasó. En realidad, esas 97 muertes se producen por un tema político y no deportivo. Y a mí me parece una absoluta vergüenza. Lo bueno es que ya se castigó al Estado inglés, pero ojalá se hubiese castigado a Margaret Thatcher por lo que le hizo a aquellos aficionados y a sus familias. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de fútbol retro, aunque en un tono un poco más serio del habitual. Espero que os haya gustado mucho, la verdad. Sabed que sin vosotros no sería posible y que os aprecio muchísimo. Y adiós. Hasta la próxima.